noches, yo soy Carlos Flores, su anfitrión, bienvenidos al entrevistado. Hoy con nosotros un personaje que me llamó mucho la atención cuando vi la presentación de un libro. Tengo el honor de tenerlo acá, al señor Bismarck Cuéllar, economista e investigador histórico, y que además actualmente es vicepresidente de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz. Es un honor, muchas gracias por estar acá, señor Bismarck. Buenas noches. Buenas noches, Carlos, un gusto en verdad estar en tu programa. He muy visto tu programa, varias veces lo he visto, y para hablar lo que más nos gusta. ¿Este programa le podemos dedicar a Santa Cruz? Sí. Justamente por la coyuntura de la fecha, yo creo que deberíamos hablar de Santa Cruz y del 24 de septiembre, que es justamente lo que vamos a festejar. ¿Por qué se festeja el 24 de septiembre? ¿Por qué el 24? ¿No? Esa es la pregunta que todo el mundo se debe estar haciendo, porque si bien todo el mundo dice, ¿no? 24 de septiembre, grito libertario, pero ¿qué pasó? Usted es historiador, y en Bolivia, ¿cuántos tipos de historiadores hay? Por lo que me da a entender, antes del programa Fuera de Cámaras conversamos un poco, hay historiadores conservadores, hay historiadores rebeldes, se podría decir, o ¿cómo se los llama? Hay historiadores que tradicionales. Tradicionales. ¿No? Tenemos historiadores que aprecian más la época colonial, otros aprecian más la época republicana. Asimismo tenemos también historiadores revisionistas, que son los que se encargan de ir a rebatir los archivos de todos los lugares para ver si es que la historia está contada como efectivamente sucedió. Y yo me considero ser revisionista. Usted es un rebelde revisionista. Un revisionista, sí. Tuvo muchos problemas cuando destapó cosas, decodificó algunos escritos que no le agradaron a los demás escritores o a algún sector de la sociedad. Siempre hay, ¿no? su incomodidad, porque cuando, por ejemplo, yo tengo un amigo historiador muy famoso que él considera que el grito libertario o el levantamiento independentista americano no se debería festejar, porque eso fue una traición a la corona española, que nos trataban muy bien, según él. Entonces, pues digo, cada historiador tiene su visión. En el caso particular... desde su punto de vista tiene razón, tal vez. No. Pero desde el punto de vista tal vez de muchos... No, porque yo siempre les digo a mis alumnos, la historia no hay que juzgarla. No podés juzgarla porque los hombres actuaron en su época, de acuerdo a la situación, con los medios que había, entonces no podés juzgarla. Para él, por ejemplo, puede que su punto de vista sea de que Santa Cruz, en este caso particular, traicionó a la corona española al levantarse en armas el 24 de septiembre de 1810 y buscar su independencia. Deberíamos seguir siendo españoles, según él, ¿no? ¿Y usted qué opina? No, yo no estoy de acuerdo, no tanto no estoy de acuerdo con él, sino no estoy de acuerdo en todo lo que conlleva esa opinión, porque es natural en el hombre buscar espacios. El proceso independentista hispanoamericano, que no está aislado de los procesos norteamericanos, inclusive hay muchas otras cosas escondidas detrás de lo que fue el primer grito libertario en Charcas, hoy Ciudad de Sucre. Esto comienza cuando llega Colón a América. Ojo, no estoy diciendo que descubrió, llega, porque ya el continente ya había sido descubierto por otros hombres 17.000 años antes de Cristo, que fueron los primeros pobladores. Me está sorprendiendo porque me está moviendo desde primaria, cuando aprendí que sí, Cristóbal Colón es el que descubrió América. Es que ya había marketing. Resulta que hay escritos que tratan de el comercio que había entre África y América, o lo que es América hoy, en el año 1200, en el año 1000, o sea, 400 y 500 años antes que llegue Colón a América. Ya había comercio. ¿Y por qué esto no cuentan en la escuela? Porque la historia oficial, entre comillas,
comienza cuando Colón llega a América. Y es cuando se produce la explosión europea. Porque ni bien llega Colón a América, a pesar de que había pedido ayuda a Italia, había pedido ayuda a Portugal, había pedido ayuda a Francia y se lo habían negado. Entonces, cuando llega Colón acá y comprueba la teoría que él tenía, que no era su teoría, porque ya un navegante ya se lo había pasado el dato. Seguramente había entonces otros navegantes. Claro que había. Y estaba de moda en ese entonces viajantes, navegantes. Es más, la mejor marina mercante que había era Portugal. Portugal era lo más moderno que había en navíos. Entonces, es más, el rey Enrique daba premios a los inventores que hagan mejora a los navíos, porque era la nación más poderosa en cuanto a mares. Era Portugal, no era España, ¿no? Entonces, por eso que cuando llega Colón a América... ¿No eran los vikingos? No, los vikingos son mucho más antiguos. Los vikingos fueron los primeros navegantes, efectivamente, es más, ahí te puedo dar un dato adicional. Ellos llegaron primero a América, en el año 1000. En el año 1000 llega el hijo de Eric el Rojo, llega a lo que es actualmente Canadá. Es más, la bahía de Hudson es en honor a él. Entonces, en Norteamérica, ya sea en Estados Unidos, en Canadá, para ellos el descubridor de América debe ser entonces Eric el Rojo. En realidad lo consideran como el primer colonizador, pero te digo, ¿por qué es el éxito que tiene Colón como descubridor? Porque España en ese momento dominaba gran parte de Europa, era muy poderoso el reino de España. En el 1492 acababa de tomar el control del último reducto musulmán o moro o morisco, que era la zona de Valencia. Muy interesante ese contexto, ¿ya? Pero nos hemos saltado. Y es que no queda ahí. A ver. ¿Ya? De ahí España y Francia deciden atacar Inglaterra. Después de haberlo derrotado en América, deciden atacar y son derrotados por el primer ministro Pitt, y queda debilitado tanto España como Francia. Para vengarse de Inglaterra deciden tomar Portugal, que era un aliado de Inglaterra, y dividírselo entre España y Francia. Pero para llegar hasta Portugal el ejército francés debía de pasar por el territorio español. Así como Napoleón Bonaparte comienza a mover su tropa hacia Portugal, llega a España y en ese momento el rey de Portugal decide casarse con la hija del rey de España, con lo que el rey de España decide no invadir Portugal. Lo que molesta a Napoleón Bonaparte, que toma España, destituye a su rey y lo pone a su hermano José Bonaparte como rey de España. Y España inicia una guerra de independencia de 5 años contra Francia, desde 1808 hasta 1813. ¿Qué significa eso para América? Fíjate las fechas. Hermoso, ¿no? Claro. Entonces, Inglaterra, que estaba mirándola de allá del norte, dice, mientras estos dos se pelean, yo les corto el cordón umbilical, llamado América, y inicia Inglaterra el proceso de independencia de América. En ese entonces los conquistadores, los poderosos, que eran los poderosos en ese entonces, que todavía de alguna manera lo son, empiezan a debilitarse porque estaban en peleas. Claro, estaban peleándose entre ellos, ¿no? Y acá las colonias obviamente querían tomar sus rumbos y encontraron un buen momento para buscar. Momento y aliado. En este caso, Inglaterra adoctrina y educa a Francisco de Miranda, un militar venezolano, que es el que trae el segundo elemento de sorpresa a América, la masonería. Francisco de Miranda está considerado el padre de la masonería en América. ¿Quiénes eran sus discípulos? Todo lo que conocemos actualmente como libertadores de América. Sucre, Bolívar, O'Higgins, Pueyrredón, San Martín. O sea, todos nuestros héroes son masones. Entonces, ¿qué es lo que hace Inglaterra? Opera por dos puntas, la punta militar y la punta diplomática o política. En lo militar comienza a invadir las costas de América para debilitar al escaso ejército español que había quedado en América porque estaban peleando contra Francia en el continente. Y
en lo político, comienza a crear logias, en capítulos de logia en diferentes lugares. Ahí tenemos los masones en general y los Lautaro en Río de la Plata y los independentistas en la ciudad de Charcas, hoy ciudad de Sucre, donde la crea en la Universidad de San Francisco Javier. Me quedo con algo, y esta analogía, esto lo que estamos acabando, lo que acaba de contarnos, lo que nos está contando, seguramente lo vamos a ampliar, porque tengo las intenciones serias de realizar con usted algunos programas más, si es que usted me permite y le hago la invitación en este momento. Podré crear una serie de algunos 2, 3, 4, 5 programas donde podamos conocer desde su punto de vista, desde sus investigaciones, conocer también la historia latinoamericana y llegar a la historia de Bolivia, porque la historia como nos las contaron no es así. O sea, no es así. O sea, a mí me sorprende, no me sorprende porque ya sabemos por qué se ha hecho, sino que más bien me sorprende que no se haya revisado la historia antes. Aunque yo sé que algunos historiadores lo han hecho, algunos investigadores lo han hecho, pero no han tenido los recursos como para poder llegar a toda la población con esta nueva ilustración, porque hay un detalle. Hay libros, hay libros regados por ahí donde... Hay muchos libros escritos, pero no es la versión oficial que manejan los gobiernos. No te olvides que los gobiernos son los que dicen esto es lo que se va a enseñar. Hay un tipo de historiador más que tal vez yo pondría acá, y tal vez no mencionó, y usted me va a corregir porque usted sabe más del tema. También hay escritores, investigadores, historiadores indigenistas, ¿no? Hay muchos en realidad, porque siempre desde que llega Colón acá y se comienza a conocer que hay nativos, y es más, que hay diversos tipos de nativos, de etnias, está prohibido decir razas, pero distintos pueblos, distintas etnias, distintos grupos nativos, viene mucha gente a estudiar, viene así de Brigny, viene el mismo Trevaux, viene tantos otros investigadores, y son ellos en realidad los que nos dan a conocer, ¿ya?, la vida e historia de esos pueblos nativos, porque los españoles no lo hicieron, ¿no? Los españoles vinieron, el único registro que yo tengo es de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el segundo adelantado del Río de la Plata, donde sí hace una descripción bien detallada, y Ulrico Schmieder, también un alemán, que habla de cada una de las tribus por donde iban pasando, las iba registrando, ¿no? ¿España no tiene muchos registros de la verdadera historia? Yo creo que no. Porque si nos adelantamos un poquito, hasta la historia del mismo Ñuflo de Chávez, fundador de esta ciudad, no la conocen en España. Hace unos años un grupo de cruceños del Comité Pro Santa Cruz, fueron a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde nació el Ñuflo de Chávez, en Extremadura, en España, y muy poca gente, casi nadie sabía de eso. A tal punto que en España no existe algo que relacione a Santa Cruz de la Sierra de acá, Bolivia, con la historia española. Sin embargo, hay muchas cosas que nos unen, ¿no? Muchísimas, por eso digo que... El habla el acento es similar, ¿no? Ahí tiene muchas cosas. Nosotros tenemos un acento comida peculiar, es más, en ninguna parte de América se habla el castellano como lo hablamos nosotros. Con la J. Con la J, con el AO, cortando las palabras, ¿no? La S casi no la pronunciamos al final, que parece una J, ¿no? Pero por eso fue que nosotros, cuando vino la reina Sofía de España, la Sociedad de Estudios Geográficos elaboró la biografía de Ñuflo de Chávez y se la entregamos en sus manos para que ella también conozca la vida de ese caballero andaluz que dio el origen a esta ciudad.